Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Sevilla TV. Hoy vamos a tener un programa muy cultural, vamos a hablar de libros, pero también tenemos que hablar de una de las noticias del día hoy aquí en Sevilla, y no es otra que la presentación que ha tenido lugar hoy en el Ramón Sánchez Pizjuán del futbolista del Sevilla Fútbol Club, Anthony Marcial, que ya se ha presentado como nuevo jugador del Sevilla, y vamos a tener también la ayuda de algunos compañeros de la prensa deportiva que nos van a comentar qué es lo que aporta este delantero que viene cedido del Manchester United al Sevilla, al juego de Lopetegui, y sobre todo si con este fichaje el Sevilla pues apuesta definitivamente por ir a por la Liga. Pero nosotros tenemos que hablar, como hemos dicho, de libros, y sobre todo de un libro que se va a presentar el próximo lunes en el Círculo Mercantil, y es un libro de Semana Santa, con las ganas de Semana Santa que tenemos aquí en Sevilla, que estamos deseando que llegue y poder disfrutar otra vez de nuestros pasos y nuestras cofradías en la calle. Así que saludamos ya a nuestros dos invitados. Pablo Borrallo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también Javier Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, quiero que me habléis de vuestro libro, Las influencias artísticas en los grupos escultóricos de la Semana Santa de Sevilla. Pablo, un libro puramente, no solamente que se puede leer, sino que se puede disfrutar con la vista, con la mirada, porque hay muchísimas fotografías. Bueno, como tú has dicho, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos a este programa. Es un libro que se presenta el lunes, quiero recordarlo, en el Círculo Mercantil Industrial de Sevilla, con entrada libre hasta completar el aforo, a las 8 de la tarde. Las influencias artísticas en los grupos escultóricos de la Semana Santa de Sevilla, pese a ser un nombre muy largo, tiene un subtítulo que dice Grabados, Pintura y Escultura. Es un libro que aborda cómo a lo largo de los siglos los distintos imagineros de distintos periodos históricos, en contextos históricos también diferentes a su vez, se han ido valiendo de grabados, de pintura y de escultura, pues para un poco pues motivar esa inspiración, tanto indirecta como directa, que le ha llevado a la ejecución de muchos de los misterios procesionales que podemos disfrutar en la Semana Santa de Sevilla. Es un libro, por encima de todo, muy académico, pero también tiene un aporte gráfico extremadamente impactante, por tanto es muy visual. Sí. Un trabajo, Javier, que comentábamos antes, cómo os ha organizado absolutamente todo Pablo, dirigiendo a los fotógrafos, y sobre todo, ¿qué os pedía? ¿Qué demandaba? Bueno, Pablo, como en todos nuestros trabajos, él es nuestro director de orquesta, como le solemos decir, ¿no? Y su mujer Maritere es nuestra madrina, la que es la ilustradora de todos nuestros trabajos. Pues él, evidentemente, Pablo es un tío muy cercano, pero luego tiene un nivel de exigencia bastante elevado, ¿no? En concreto, en este libro, pues hemos querido plasmar, pues, como bien ha dicho Pablo, esa escultura original que procede de diferentes sitios a niveles mundiales, ¿no? Y pinturas y demás, y nosotros lo que hemos querido reflejar que dónde se inspiró ese escultor en su día para hacer una copia de lo que a imagen y semejanza parecido de lo que actualmente procesiona la Semana Santa Sevilla. Entonces, este trabajo en concreto pues lleva un añadido que no es solamente fotografiar como en trabajos anteriores, sino que es plasmar incluso las mismas perspectivas, las mismas inclinaciones de las primeras imágenes a las imágenes de hoy en día que vemos en la Semana Santa de Sevilla. Ese es el nivel de exigencia que nos tiene Pablo, al mismo tiempo que es muy cercano y es muy buena persona, pero siempre nos tienes con esa espada de Damocles, ¿no? de hacer las cosas como él le caracteriza a nivel 10. A ver, es un libro, yo creo que para el amante de la Semana Santa, muy demandado, que creo que también es necesario para conocer un poco las influencias, ¿no? Porque qué importante también, Pablo, es no solamente conocer de Semana Santa, que aquí en Sevilla, pues obviamente se conoce muchísimo, pero ir un poquito más allá y ver por qué trasciende o a qué se debe ese grupo escultórico y con qué se relaciona el autor, ¿no? Que lo creó, ¿no? Mira, en el mundo del arte. Bueno, este libro, por encima de todo, pone el acento no solamente en las influencias indirectas, sino lo más importante, trata, en la medida de lo posible, de trazar las analogías, la semejanza más palpable que se establece entre grupos escultóricos o obras separadas y obras antecedentes de la historia del arte. De tal manera que se pone de manifiesto, pues yo creo que 3 grandes aspectos. En primer lugar, el gusto estético del artista. En segundo lugar, el trabajo de documentación que hace en un lugar determinado y en un contexto determinado, en un determinado taller o al amparo de un determinado maestro. Sí. Y en tercer lugar, esa notable influencia que él recibe pues, de manera directa y que hace que su obra esté inspirada, a mi juicio, en un determinado modelo
que si uno hace un análisis de los grupos escultóricos de la Semana Santa de Sevilla, se da cuenta que hay un elemento transversal, que es común prácticamente a todos los imagineros, que es el gusto por los modelos renacentistas y por los modelos barrocos internacionales. Estamos viendo imágenes, por ejemplo, esta. A mí me surge la duda de cómo os dais cuenta de estas influencias, ¿no? ¿En qué estudio o en qué escrito o en qué os basáis, Pablo, o te basas para saber, pues, detectar un componente común en todos los pasos? Lo primero que tengo que decir es que este trabajo es riguroso cuando debe de serlo y también es intuitivo, porque toda la información, toda la documentación que constata exactamente, claro, con base que un artista se ha fijado en un determinado modelo como fuente de inspiración, todo eso lo tenemos a raíz de la última década prácticamente del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Todo lo que sea anterior a la época susillesca es prácticamente intuición. Pero sí es verdad que nosotros sabemos muchas veces por intuición, por trazas morfológicas o por manera de componer iconográficamente que hay determinadas obras de Martínez Montañés que no están documentadas, pero se sabe o se intuye prácticamente que son de Martínez Montañés, y ese ejemplo pues lo podemos extrapolar a otros grandes imagineros como José de Arce o como Juan de Mesa, otros tantos. Lo que hemos visto en la pantalla, por ejemplo, la primera ilustración que aparecía era un grabado de Gustave Doré, en este caso Jesús hablando en el templo ante los doctores. Sabemos precisamente del gran gusto de Antonio Castillo Lastruzzi por los grabados de Gustave Doré, uno de los grandes grabadistas del siglo XIX. En este caso aquí tenemos delante, pues es uno de los sanedritas de la Hermandad de la Bofetá, que creo que la analogía es palpable, no, claro, y que bueno, pues creo que es más que evidente que Castillo Lastruzzi pues pone el acento entre muchos de los grabados de Duré, en este caso en el de Jesús ante los doctores, pues para componer ese sanedrita que va atrás en el misterio de la Bofetá. ¿Ves cómo trabajar con un doctor en historia no es fácil? No es fácil. A lo que te decía antes, ¿no? El nivel de exigencia de Pablo en este aspecto y con este trabajo en concreto. Javier, ¿qué os pedía o qué perspectiva os pedía desde el punto de vista de la imagen? Pues como vemos las imágenes que se están viendo ahora mismo en televisión, pues lo que es la original, en la posición que está y en la inclinación que está, pues hacer una fotografía tomada pues prácticamente con las mismas perspectivas, ¿vale? Para ver lo que son las comparativas del antes, o sea, de lo que era la escultura original, claro, a la que procesiona hoy en día en Semana Santa o en pintura, ¿no? Entonces, bueno, como bien he dicho, el nivel de exigencia es alto, es elevado, en este mucho más que en otros anteriores, pero sí es cierto que Sevilla necesitaba un trabajo de este estilo que no había. Hay algo parecido que ha salido al mercado hace poco tiempo, pero sí es cierto que esto está muy documentado y muy trabajado. Pablo no es el típico historiador, doctor en historia que echa el huevo a freír de cualquier manera. Pablo piensa mucho a las cosas. El equipo que dirige o que coordina Pablo es un equipo que ya nos conocemos hace muchísimo tiempo. Y a explicarte brevemente de cómo lo hacemos nosotros. Nosotros en su día pues somos un grupo de amigos de fotógrafos, en común con Pablo Borrallo, y decidimos ponerle nombre a esto, ¿no? Nosotros somos un grupo multidisciplinar que nos llamamos Objetivo Isbilia, que está compuesto a la cabeza con Pablo Borrallo como coordinador de todas las obras y como autor de todas las obras. En el resto de las obras pues participamos como coautores o autores gráficos en esta ocasión, pues en primer lugar con Maritere, que es su esposa, que ella es licenciada en Bellas Artes y es profesora al mismo tiempo, tiene sus dos carreras realizadas, y después componemos el tema de la fotografía, pues Antonio Sánchez Carrasco, que es un reputado fotógrafo en Sevilla, más que conocido, sino que pregunten por él en el Bartaquilla, como suele decir, ¿no? Pedro Aranda, que es un compañero en fotografía, quizás es el que menos experiencia tenía, pero se ha puesto a un nivel inconmensurable. Sebas Gallardo, que es un compañero nuestro también muy conocido del mundo de la Semana Santa. Paco Pérez, que es otro gran fotógrafo y es el que hace todo el tema de la maquetación de todas nuestras obras, claro, que tiene un valor añadido también como no solo fotógrafo, sino como maquetador a un nivel, también tiene su trabajo, a un nivel de excelencia, y bueno, y con los costes que nos ahorramos de que no se tenga que llevar a un enmaquetador, evidentemente. Y yo, en último lugar, que soy uno de los más humildes y intento hacer lo mejor que pueda,
y llevarnos, pues, como nos llevamos excelentemente bien, ¿no? Eso te iba a preguntar, al haber tanta gente, el trabajo parece fácil, pero no, porque claro, cada uno tiene que cumplir una misión, un papel. ¿Cómo se va estructurando todo el trabajo? Cuando se realiza una puesta en común, que Pablo le surge la idea de cualquier trabajo de los que hemos tenido anteriormente, pues Pablo lo que hace es un reparto de todo. Una vez que él hace la esquematización de cómo va a ir el libro, evidentemente, capítulos, cómo va, cómo no va, pues hacerle el reparto y nosotros, o nos lo distribuimos nosotros, mira, yo tengo más fotografías de esto, o mira, se las tengo que hacer yo en tal hermandad, claro, o tengo que ir a hacer este tipo de reportajes. Entre todos nosotros nos ponemos de acuerdo, coordinado con Pablo, y ya consensuamos y se lo mandamos todo a Pablo, siempre con un nivel de fotografía bueno, para que luego, bueno, podemos presumir que nuestros ejemplares, desde Alas de la Semana Santa de Sevilla hasta nuestra última obra que se presenta este próximo lunes, presentamos siempre en una calidad de papel buena, en una impresión muy buena y en nitidez en imágenes, que es lo importante. Porque, ¿qué lleva más tiempo? ¿El crearlo o el imaginarlo? Bueno, lo que lleva tiempo, de verdad, Manolo, es el trabajo de documentación previa. Eso para los historiadores es fundamental. Estructurar verdaderamente qué es lo que quieres alumbrar y irle dando forma. Este libro pues tiene detrás casi 3 años de trabajo. Este libro lo vamos a publicar el año pasado, lo que pasa es que, bueno, pues un poco a consecuencia de toda la situación sanitaria, de venida de la pandemia, pues decidimos postergarlo un poquito, pero sí es cierto que lleva detrás mucho tiempo. Y como decía Javi, no es un... Fíjate, esta foto, Pablo, es la más evidente, ¿no? Bueno, aquí tenemos al Cachorro de Triana. Este libro, antes decía Javi, apuntaba él, que de alguna manera las influencias artísticas en los grupos escultóricos de la Semana Santa de Sevilla es un libro muy necesario, porque de aquí para atrás, en todos estos años, compañeros, congéneres, en este caso historiadores, han abordado esta temática de manera ciertamente puntual. Yo casi pongo el acento prácticamente en El Señor del Museo, en El Paso de Misterio de San Benito, y poco más, ¿no? Pero como una obra conjunta no había sido abordada, ¿no? Yo creo que era muy necesario. Aquí tenemos un ejemplo paradigmático, el Cachorro de Triana. El Cachorro de Triana bebe Ruiz Gijón de los modelos de Gaspar Núñez Delgado en España y sobre todo de los modelos de Bernini, y particularmente yo pongo el acento en la obra que estamos viendo ahí. Es un bronce de uno de los grandes escultores del siglo XVII italiano, que es Alessandro Regardi, y por supuesto también, como tiene una clara inspiración pictórica, estoy absolutamente convencido, lógicamente por intuición, como antes te argumentaba, que Ruiz Gijón bebe también de los modelos pictóricos flamencos de Pedro Pablo Rubens, particularmente de la Aspiración de Cristo. Es que es quizás una de las más evidentes, ¿no? La del Cachorro es, a ver, que obviamente la Semana Santa tiene una aspiración en algo y se puede, indudablemente. Sí, es verdad también que quiero dejar patente una cosa, que pese a que es una aproximación a la Semana Santa de Sevilla desde un prisma eminentemente artístico, la Semana Santa como fiesta mayor de la ciudad a lo largo de la historia pues ha sido abordada desde diferentes puntos de vista, que pueden ser antropológicos, sociológicos, teológicos, y en este caso es artístico. Pero yo, por defecto quizás, y así lo he puesto de manifiesto en anteriores libros, pues trato de rascar en el fondo de la Semana Santa, y por tanto, pese a que es una aproximación artística, yo no pierdo nunca de vista el pozo de profundidad, el pozo de trascendencia que hay detrás de la apariencia artística, y es que el que verdaderamente da sustento a esta fiesta de la religiosidad popular que en Sevilla llamamos Semana Santa. Otra de las fotografías es que surgen muchísimos grupos escultóricos, claro. Es que sobre todo hemos visto también lo que tú has dicho, ¿no? Lo que has comentado, el Renacimiento, el barroco sobre todo está presente en la Semana Santa barroca. No podemos negar que ese aspecto es innegable, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene mucho sentido todo, bueno, absolutamente todo. Este libro ofrece toda una apología, un auténtico recorrido por grandes obras de la historia del arte. Ahí tenemos en pantalla la Coronación de Espinas de Tiziano. Cuando uno ve el paso de la Coronación de Espinas del Valle, pues tiene por un lado la gran influencia de Tiziano en esas grandes diagonales, también la influencia de Van Dyck y por supuesto la influencia murillesca. Ahí tenemos en pantalla, hemos visto brevemente, cómo el David de Miguel Ángel, de alguna manera, toda la escultura monumental de Miguel Ángel impregna la Semana Santa y de manera particular Miguel Ángel está muy presente, quizás, ¿no? Es uno de los artistas que pueda estar más presente en la Semana Santa. Miguel Ángel, Bernini, Murillo, hay una serie de artistas que están eminentemente presentes en la Semana Santa. Yo creo que hay unas concomitancias más que evidentes entre esa mirada tensa del David
del David de Miguel Ángel, que está en Florencia, con ese ceño fruncido, esa tensión, esa ira contenida, y cómo Ortega Bru, uno de los autores que verdaderamente se inspiran en Miguel Ángel, lo plasma perfectamente, no solamente en ese Caifás de San Gonzalo, sino en esa imaginería secundaria, pues tan maravillosa, que supone el apostolado de la Hermandad de la Cena, o también, por ejemplo, en ese, quizás uno de los pasos de misterio más impactantes a nivel visual que tiene la Semana Santa de Sevilla, que es el misterio de Santa Marta. El libro tiene una riqueza importante, no solamente en cuanto a fotografía, sino también en cuanto a esa documentación, ¿no? Por eso se hace tan completo. En cuanto a contenido. Yo creo que es un libro, como antes te decía, muy necesario, porque como obra común no había sido abordada a nivel bibliográfico. Claro, era por separado, pero efectivamente, claro, siempre uno ha podido ver recurrentemente pues, algún tipo de relación del Eque de Durero con el Cristo de los Vir de Paciencia de la Hermandad de la Cena. Sin embargo, mira, pues por ejemplo aquí tenemos a Cristo, el Cristo en este caso de la Hermandad de las Penas de San Vicente. Creo que hay una analogía palpable con una de las obras de Murillo. Murillo, igual que Miguel Ángel, impregnan prácticamente pues la gran mayoría de los grupos artísticos de la Semana Santa de Sevilla. Y digo grupos artísticos porque muchas personas me dirán, es que usted dice que se puede disfrutar en los grandes misterios de la Semana Santa de Sevilla, es que una obra sola también es un misterio. Parece muchas veces que es una deformación del lenguaje, pero cuando vemos a Cristo Camino de la Cruz, es el cuarto misterio doloroso del Santo Rosario. Y dice, es que la obra es separada, pero forma parte de un misterio. Precisamente la palabra misterio procede de eso, de la contemplación, de la reflexión sobre el cuarto misterio o el quinto misterio. En ese sentido, cada paso es un misterio, aunque sea un crucificado. Es un misterio porque aborda un pasaje, un capítulo de la vida de Cristo. A mí de pequeño siempre me sorprendía cuando decía, en Sevilla se hacen 3 clasificaciones. Los pasos de misterio, los pasos de crucificado, los nazarenos y después los pasos de palio. Y yo decía, bueno, ¿cómo es posible que esto no se agrupe solo en una denominación semántica única, ¿no? Yo siempre hablo de paso de misterio. Muchas veces la gente me dice, bueno, ¿cómo hace referencia a Jesús de Gran Poder, por ejemplo, como un paso de misterio procesional? Te acabo de dar el argumento. Misterio de Santo Rosario. No, y además es el germen. La contestación es, por ejemplo, en cuanto a crucificado, hemos visto el cachorro. El cachorro tiene una explicación, con lo cual tiene un misterio. La sed tiene una explicación, con lo cual tiene un misterio. Indudablemente, claro. Todo el paso y el museo, pues 3/4 de lo mismo. Yo creo que en ese sentido, que obviamente se ha clasificado de esa manera, pero que bien es cierto que cada paso en sí conlleva un misterio que es bonito también descubrir. Bueno, la resurrección en sí, ese gran misterio de la Semana Santa, quizás es el misterio menos celebrado y sería el misterio que más tendríamos que celebrar, porque es más importante de todo. Una cosa, pues sin resurrección no tendría sentido esta manifestación de religiosidad popular que llamamos Semana Santa. Mira, ahí en pantalla tenemos, pues creo que otra de las grandes semejanzas que establezco en este caso en las manos de Sebastiano del Piombo, de los grandes pintores del barroco italiano, que impregna la obra de Martínez Montañés. Yo creo que uno de los trabajos de Sebastiano del Piombo pues influye directamente en las manos de Jesús de Pasión, y creo que aquí en las manos del Nazareno del Cerro, en las manos de Miñarro, pues se ve claramente el gusto, en este caso directo, la influencia directa de Juan Manuel Miñarro, que tiene de la obra pictórica de Sebastiano del Piombo. Os lo digo a los dos y por vuestra parte, por la parte que os toca a cada uno, ¿qué es lo que más os ha sorprendido a la hora de abordar esta obra, a la hora de hacerla, que lo que os haya llamado la atención o que hayáis descubierto? Por ejemplo, en tu caso, en cuanto a no te has dado cuenta de algo o no te habías dado cuenta de algo, Pablo, y en ese momento de esa documentación, de ese trabajo, de ese contenido que les has dado al libro, ¿has hallado algo nuevo, algo novedoso? Pues sí, he hallado algo novedoso que además quería ahora en Cuaresma pues darle cierta relevancia, porque creo que puede ser un aporte significativo a la historia de la Semana Santa. Los historiadores estamos para interpretar y estamos sobre todo para aportar. Hay manera de historiar. Yo respeto a todos mis compañeros, por supuesto, pero creo que los historiadores, si no queremos andar de paso desapercibido, tenemos que mojarnos, ¿no? Yo cuando he hecho este trabajo de investigación, el último capítulo, que es Jesús en el sepulcro, yo le llamo un Cristo en proyección. Está dedicado al Cristo yacente de la Hermandad del Santo Entierro. Cuando hago un estudio de la fuente que llevan a inspirar a Juan de Mesa la ejecución de ese Cristo, me di cuenta que el Cristo no está realmente muerto. Entonces yo mantengo y deslizo una hipótesis, que no teoría, puesto que la teoría la tiene que demostrar la ciencia, y en este caso esto es indemostrable. Deslizo la hipótesis de que lo que traza Juan de Mesa, precisamente por una serie de rasgos morfológicos e iconográficos que a mi juicio son absolutamente evidentes, es un Cristo en proyección y por tanto una alegoría de la resurrección.
Cuando uno pregunta qué es la resurrección, pues prácticamente yo creo que ninguno de los tres sabríamos dar una explicación. No sabemos qué es la resurrección, por tanto entramos en el terreno de las ideas, ¿no? Un terreno absolutamente abstracto, ¿no? Cuando uno se va a la RAE y ve una definición de qué es una alegoría, y te hablan que es una representación plástica o literaria, en este caso la parte literaria no me interesa, pero es una representación plástica, entonces entendemos que la resurrección es en este caso, un Cristo resucitando, no deja de ser una representación plástica, en este caso de un concepto abstracto que desconocemos cómo se produjo, ¿no? Y mantengo, en base también a una serie de relatos bíblicos que son absolutamente imprescindibles, y que lo voy a dejar así, solamente un poquito en el aire, que el Cristo yacente de la Hermandad del Santo Entierro es una representación que hace intencionadamente Juan de Mesa de una alegoría, que en este caso es la resurrección. Es bonito encontrar esos mensajes ocultos, ¿no?, que pueden llegar a esconder cada nosotros, figura. En la parte que nos compete a nosotros, Manolo, yo hablo por mí y por mis compañeros, evidentemente, pero nosotros lo hemos aprendido todo. A nivel fotográfico, evidentemente, aunque esto es feo decirlo, pues todo el mundo siempre progresa, evidentemente, pero lo que sí está claro que en este caso, y con este trabajo, que el padre del trabajo es Pablo, lo hemos aprendido todos porque no teníamos ni idea del significado que tiene cada cosa, con lo cual yo no te puedo decir en concreto si es la imagen del cachorro que está inspirada en tal, o sea, yo eso lo desconocía, todo lo que hemos visto lo desconocía y lo hemos ido aprendiendo no solamente con la fotografía, haciendo el trabajo en el día a día, sino con las explicaciones pertinentes que nos ha ido dando Pablo, porque esto no es decir, vete allí y haz esto, vete allí y haz esto porque esto es así, esto es asado, y lo tienes que entender, evidentemente. No quería dejar pasar algunas cosillas por encima, por alto. En primer lugar, darle a la editorial Alfar, darle mi reconocido sitio por la apuesta tan importante que ha hecho con nosotros en todos los trabajos, que desde que empezamos hasta el día de hoy. Agradecerle a Luis, que como coordinador de Alfar hace una apuesta importante por nosotros. En segundo lugar, nosotros hacemos esto con tanto cariño porque, como te he explicado antes fuera de cámara, nosotros somos fotógrafos, pero somos cofrades. Entonces todos participamos en algo, todos participamos en nuestras hermandades, unos de capataces, como Pedro Aranda, que ha sido compañero mío de costalero, que desde aquí le mando un fuerte abrazo, que ha pasado unos días complicados porque se ha marchado nuestro capataz, que era capataz mío en San Roque también, Juanma, y a su hijo también, Sebas, que participa en su hermandad, Paco Pérez, que ha sido costalero del Cristo de la Sentencia, Antonio Sánchez Carrasco, que es hermano de Cerro del Águila, Pablo, que es de las Siete Palabras, yo de Gran Poder, está representado exactamente. Nosotros hacemos las cosas con tanto cariño y nos gusta tanto esto porque, ¿verdad? Yo puedo fotografiar otra cosa, sí, claro. Pero lo que te gusta y lo que amas y lo que te apasiona es esto, lo que nos gusta, evidentemente. Entonces quería dejarlo claro, ¿no?, que esa apuesta de Alfar por nosotros, que es muy importante, y que sin lugar a dudas no se va a quedar esto aquí, porque Pablo está, si no nos ha dicho algo, seguramente estará pensando en su cabeza qué es lo que nos pone ya en marcha en el siguiente proyecto, ¿no? Y bueno, tenemos unos compañeros que son una delicia. Y no quiero tampoco olvidarme de Jesús Méndez Lastruzzi, que es nuestro escultor dentro del equipo multidisciplinar, que también hace sus aportes dentro del colectivo, ¿no? No quiero tampoco olvidarme de unas colaboraciones para mí no menores, en este caso el prólogo del libro de don Andrés Luque Teruel, compañero, grandísimo amigo, director del Secretariado de las Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla, profesor titular, adscrito al Departamento de Historia del Arte. La no menos tampoco importante colaboración del padre jesuita Daniel Cuesta Gómez, una de las mentes más preclaras que tiene el mundo jesuítico hoy día en España, que además pues es un cura jesuita un poco al desuso, porque además es cofrade, ¿no? Y después, bueno, pues colaboraciones también significativas como la de Alberto Diego o la de mi compañera también Esperanza Sáez, que de alguna manera pues contribuye también, la de Juan Pedro Recio, no me quería olvidar de él, contribuyen con su pluma, en este caso con su letra escrita, pues al engrandecimiento de la obra. Y las gracias, por supuesto, a Ediciones Alfar, que este año además está de aniversario. Cumple 40 años divulgando la cultura andaluza, la cultura sevillana, la editorial decana de las editoriales. Lo leí el otro día. Manolo, tampoco se me quería pasar por alto de que el lunes, cuando presentemos el libro ahí en el patio del Círculo Mercantil Industrial de Sevilla, que lo tenemos como nuestra casa, porque siempre nos abre las puertas, ¿verdad, Pablo? Siempre recurría a él. Le pedimos frase de como presidente, es una excelente persona y todo el personal que trabaja allí igual, pues nos abre la puerta de nuevo, y en esta ocasión, como en ocasiones anteriores, pues
como bien ha dicho Pablo, hasta completar el aforo. Tenemos como invitado a Ángel Díaz, que nos canta La Saeta, que es un saetero ya muy conocido en Sevilla, y en esta ocasión nos va a acompañar un quinteto de metales de la agrupación de Santa Cecilia. Va a estar bonito el acto. Yo invito a que todo el mundo vaya. Claro. Nosotros siempre nos gusta hacer las presentaciones a bombo y platillo. Sí. Nos gusta hacerlas. De hecho, un año hicimos una que venían en Pasacalle, la agrupación de Juncal venían en Pasacalle. La verdad que fue muy bonito y hemos disfrutado mucho. Me imagino que el libro estará a la venta ya allí mismo. Y Pablo bien nos puede decir a partir de cuándo está el libro ya en la venta y dónde puede estar a la venta. Pues rápidamente, Pablo. El libro rápidamente estará a la venta a partir del día 31, no sé si llegará a lo mejor viernes a la librería, pero el lunes seguro va a estar en la librería, en la web de Ediciones Alfar, en Amazon, en los distintos sitios web. No os preocupéis, que nosotros en nuestro programa, ya lo conocéis, Sentir Cofrade, pues vamos a ir también recordando que cuándo va a estar a la venta. Amenazamos con venir, Sí, no, por supuesto, si es la siguiente invitación que os iba a realizar. Sí. Nosotros vamos a estar en la medida de lo posible en vuestra presentación y, bueno, desearos todos los éxitos con este libro, porque yo creo que es muy importante no solamente conocer de la Semana Santa y consumir Semana Santa, sino que nos deis a saber qué está detrás de cada paso y qué es los misterios que esconde cada paso y cada cofradía de nuestra ciudad. Muchísimas gracias por venir. Pues gracias a vosotros por contar con nosotros y que a través de vosotros Sevilla se entere de nuestros nuevos proyectos que van saliendo a la luz. Y el lunes estaremos en esa presentación. Nosotros vamos a hacer ahora un breve alto y a la vuelta más conocimientos y sobre todo también saber qué es lo que piensan los periodistas deportivos de nuestra ciudad de ese fichaje de Marcial. Hasta luego. Ya estamos de vuelta y antes de abordar el nuevo libro de Rafael Tarradas, vamos a hablar de ese fichaje del Sevilla Fútbol Club, de Anthony Marcial, que ya ha sido presentado en el día de hoy en el Ramón Sánchez Pizjuán, después de que obviamente viniera allí, ayer pasara los reconocimientos previos, los reconocimientos médicos, y ya es nuevo jugador del Sevilla Fútbol Club y hoy ha posado para los fotógrafos, para los medios de comunicación, ya sobre el césped del Ramón Sánchez Pizjuán, en el que se va a convertir su nuevo campo y sobre todo en el que se espera de él muchísimas cosas, y es un claro mensaje que manda el Sevilla Fútbol Club esta temporada, aunque no se diga de forma oficial que va a ir a por la Liga, y así creo que se indica. Hemos consultado a la prensa sevillana a ver qué puede aportar Anthony Marcial al Sevilla Fútbol Club. Que es de los mejores del mundo, que cuando lo fichó lo comparaban con Thierry Henry, el Thierry Henry mejor de la historia, y yo creo que es un futbolista que tiene todas sus cualidades todavía por explotar, y creo que en el Sevilla las puede explotar perfectamente, es el club ideal por el entorno que puede tener, porque va a estar bien arropado por Monchi, por Lopetegui, va a jugar, entonces yo creo que le puede aportar muchísimas cosas, es un salto de calidad tremendo y yo creo que es un mensaje del Sevilla para ganar la Liga. Yo creo que, bueno, evidentemente, primero goles y asistencia, porque es un jugador vertical, que yo creo que es lo que le faltaba al Sevilla, una posición que no tenía, una velocidad al contragolpe, que es un poco de lo que adolecía el equipo de Julen Lopetegui, y después también motivación, porque es un jugador que viene a reivindicarse, y ambición, porque Martial viene del Manchester United, no aspira a otra cosa que no sea ganar, ¿no? Yo creo que eso es lo que necesita el Sevilla, lo que viene queriendo el Sevilla las últimas temporadas, jugadores que quieren ganar, por lo tanto, goles, asistencia y después ambición, que yo creo que es lo más importante ahora para el Sevilla. Velocidad y gol, porque ha demostrado en otras ocasiones que tiene gol, aunque últimamente parece que le costaba más. La velocidad no la ha perdido y el Sevilla necesita velocidad en ataque, ¿no? Ha encontrado al Tecatito, tiene Ocampo, pero eso nunca viene de más y yo creo que es un refuerzo que a priori debe aportar mucho. Bueno, yo creo que le aporta muchísimos más argumentos ofensivos de lo que tenía el equipo, ¿no? Cambiar a activos que no estaban jugando como Idrissi y Óscar por Tecatito y Martial creo que es un acierto de per se, más allá del rendimiento. Ya sabías que había dos jugadores que te estaban aportando muy poco, al menos ahora tienes dos incógnitas a ver qué sale.
Y respecto a Martiali, creo que suma muchos más argumentos ofensivos en un equipo que a la mayoría de los partidos jugaba a encajar un gol menos que el rival y ahora puede intentar salir a marcar un gol más. Yo creo, Manolo, que le puede aportar muchas cosas en ataque y un registro diferente que no tenía, que es la velocidad, el 1 contra 1, un futbolista que puede ayudar también con gol y con pases de gol, ¿no? Creo que es un jugador que si aquí se vuelve a activar al nivel que lo vimos en algunos pasajes de su trayectoria en el Manchester United, estoy convencido que es un jugador que le da un salto de calidad indiscutiblemente al ataque del Sevilla. Pues yo creo que el Sevilla ha detectado muy bien las carencias que tenía la plantilla en esta temporada, que no son muchas, pero sí le faltaba desborde, le faltaba un jugador que supiera pedir la pelota al hueco, le faltaba un jugador que tuviera esa velocidad para salir a la contra, y tanto Martial como Tecatito creo que van a pulir esos defectos y le van a dar al Sevilla un plus a la hora de atacar y sobre todo muchas más alternativas y muchos más argumentos para no sufrir tanto en algunos partidos y para tener la capacidad de remontar partidos que se te pongan en contra, como le ha ocurrido en algunas de las últimas semanas. Yo creo que le va a aportar velocidad, le va a aportar profundidad, le va a aportar polivalencia, porque le va a permitir al equipo jugar con un punta rápido, jugar con un punta o con un segundo punta que pueda estar caído en banda. Yo creo que le va a dar profundidad de plantilla al Sevilla, le va a dar polivalencia. Al final, el mercado de invierno, yo creo que el Sevilla lo que ha hecho es eso, ¿no? Mejorar mucho el ataque. La salida de Idrissi y de Óscar y cambiarlo por Martial y el Tecatito, hombre, a priori suena bien, ¿no? Vamos a ver cómo es el fútbol, ya sabemos cómo es. Y si funciona de verdad, pero está claro que es un salto de calidad. Y yo creo que es un mensaje del club claro a intentar ir a por todo, ¿no? A por la Liga, ¿no? Que después no se consigue. Bueno, el club lo que tiene que hacer es intentarlo, ¿no? Y creo que con este mensaje de fichar a Martial y al Tecatito así lo hace. Veremos qué es lo que le puede aportar Martial al juego del Sevilla y sobre todo una cosa muy importante, si se aclimata rápidamente al sistema que le imponga Julen Lopetegui, que ya hemos escuchado también en esa presentación que Martial pues es un jugador al cual le da ese indiferente pues poder jugar por la izquierda o partir en el centro del campo. Vamos a cambiar de tema, tenemos que hablar de un libro prácticamente fantástico. Esa es la definición que tiene que tener el Valle de los Arcángeles, de nuestro amigo que se encuentra aquí hoy con nosotros, Rafael Tarradas. Muy buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí. A mí, lo poco que he leído, te tengo que reconocer que no lo he leído entero, pero lo poco que he leído me ha encantado, porque un libro que te lleva de Barcelona a Cuba, que te hace conocer cómo es la isla, cómo vivió su gran época, su gran apogeo, y sobre todo las cosas tan cotidianas y tan íntimas que allí se viven. Sí. Me fascina, a mí me encanta. Bueno, Rafael. Al final es eso, es que lo has explicado muy bien, es un viaje, ¿no? Entonces, al que le guste viajar, sobre todo ahora que parece que es un poco más complicado, de repente, pues esa otra época, una época de esplendor, a una isla increíble, aún hoy realmente increíble Cuba, pero en esa época más increíble todavía, ¿no? Porque era súper próspera, era una naturaleza virgen increíble, entonces lo que te pasa a ti leyéndolo le está pasando a mucha gente y le pasa también a los protagonistas del libro, que se van allí y de repente descubren el paraíso, ¿no? De eso se trata, ¿no? De hacer un viaje, ¿no? De poner al lector en un viaje a través de bueno, pues la buena época de dos países que o sea, obviamente... realmente yo creo que el objetivo de un libro, o al menos en mi caso, es que la gente pase un buen rato, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, objetivo conseguido, porque la gente se lo está pasando muy bien con el libro, pero luego además, si puedes poco explicar cómo era esa época, ¿no? Y que a lo mejor lo desconocemos mucho porque nuestra historia es muy larga y tiene muchos puntos y a lo mejor este no está tan explicado, pues también te explica una época un poco desconocida, que es la última fase de la Cuba española, que era una época de muchas desigualdades porque había esclavos. Muy convulsa, era una época muy convulsa. Sí, había esclavos, había gente riquísima, de los más ricos del mundo que vivían en Cuba también. Entonces, esas desigualdades generaban muchas convulsiones, pero también generaban mucha aventura y una lectura que yo creo que es muy interesante de seguir. Una de las dudas que yo tengo, Rafael, es cuánto tiempo te ha llevado no solamente escribirlo, sino también el documentarte, porque si nos adentramos en sus páginas, vemos como hay muchos detalles, lo que hemos comentado antes, muchos detalles de un país que, bueno, para el español, para los españoles, desconocemos también un poco su historia, que siempre ha estado ahí, que siempre ha sido parte de la colonia española, pero que su historia no es conocida, no es muy conocida. No, tienes toda la razón. Mira, el libro tardó como 2 años y poco en escribirlo. Piensa que también ahora con todo el tema de la situación del COVID y tal, he tenido mucho tiempo en casa, entonces ya me ha ido bien. Sí, porque por ejemplo, fíjate, las imágenes también hablan muchísimo de la esclavitud, de una época pues que obviamente es un lunar en la humanidad, ¿no? Esa situación, ¿no? Entonces,
también el conocer todos esos detalles, supongo que lleva mucho tiempo de documentación. Claro, o sea, sobre todo porque este tema no se habla mucho y tampoco hay muchísima documentación. ¿Hay un poco de tabú, Rafael, en cuanto a la esclavitud? A ver, la esclavitud estaba en todo el mundo, no es una cosa solamente nuestra, en todos los imperios lo tenían. Claro. Y nosotros, de hecho, dentro del horror que es la esclavitud siempre, sí que es verdad que los esclavos españoles tenían algunos derechos que otros esclavos en otros países no tenían. Se podían casar, podían comprar su libertad, podían buscar otro amo, si tenían 4 días para buscar otro amo, si su amo les trataba mal. Todo horrible, ¿eh? Pero que bueno, que tenían alguna cosita más que en otros imperios. Pero sí, o sea, es una documentación que he conseguido de investigar mucho, de hablar con el Instituto de Historia Cubano. He tenido un historiador que me ha estado ayudando mucho y de todo eso, y la información que no he encontrado, directamente no hablo de eso, porque no me gusta nada desinformar. Entonces, lo que se escribe en el libro, lo que se explica en el libro, es todo real y es contrastable, ¿no? Está muy documentado. Pero sobre todo, no es un libro tampoco académico, es un libro que lo que quiere es que la gente se lo pase bien. Entonces, no desinforma, pero tampoco se mete en el detalle de cuántas toneladas producía un ingenio azucarero, tal. Es un poco más ligero, si quieres. ¿Cómo se conjuga el entretener, el aportar un viaje y sobre todo el expresar, el llevar al lector la colisión de dos mundos totalmente diferentes, ¿no? El mundo del libertinaje, la fiesta de obviamente la alta sociedad, pero también el mundo de la esclavitud. Claro, es que si te das cuenta también uno enfatiza el otro, ¿no? Cuando hablas de la esclavitud y 3 páginas después estás hablando de una fiesta, el lector le impresiona más todavía la fiesta, porque dice, no, claro, es que no es una fiesta normal, es que a 1 kilómetro están todos los esclavos en barracones malviviendo, ¿no? Totalmente. Y al revés, ¿no? Cuando hablas de los barracones y has hablado de la fiesta, piensa que los hacendados cubanos tenían todo el dinero del mundo, eran riquísimos, o sea, hubo uno que adoquinó su suelo con monedas de oro. Cosas de estas, ¿no? Otro se compró el castillo más importante de Francia, del Loira, lo compró un español que tenía una plantación azucarera en Cuba. Entonces, esta super riqueza contrastaba con el horror de la esclavitud, pero es que la riqueza de unos se basaba en que otros fueran esclavos. Obviamente la sociedad ha cambiado mucho, pero en cierto modo, sobre todo en ese tipo de detalles, ¿no? Esas excentricidades que me estás comentando, ¿las podemos extrapolar ahora a la sociedad? No sé si te ha llevado algún tipo de reflexión el llevar escribiéndolo y decir, bueno, es que esto hay alguno que no se ha comprado un castillo, pero se ha comprado una isla. No ha puesto todo el suelo con monedas de oro, pero sí que es cierto que se ha comprado un coche que... No. Sí, yo creo que sobre todo, yo creo que en España no tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que de repente lo que vemos en los países árabes, lo que vemos totalmente en estos dictadores de África que de repente tienen pues arenes y 1000 coches y un Rolls Royce de oro y al lado se están muriendo de hambre, es una cosa que existe todavía lamentablemente. Esto ya te digo, es una historia que incorpora muchas cosas, ¿no? Habla sobre todo esto, pero también habla mucho de amor, de aventura. Es una época, lo que tú decías muy bien, convulsa, ¿no? Entonces en las épocas convulsas lo que no sé qué te ha traído para escribir sobre este tema, no sé de qué te ha traído de Cuba, en qué no sé, la idea de qué te nace. A mí Cuba me encanta, ¿vale? Me parece un sitio muy especial. Y cuando paseas por Cuba, sobre todo por La Habana, vas viendo los edificios, vas viendo los palacios y hay en partes que se puede parecer en algún palacio sevillano, a este mismo, a lo mejor un poco. Pasa que, claro, son cosas que se han abandonado, que se han abandonado durante 100 y pico años. Entonces, está tan decadente que es muy chocante. Entonces, lo que te sale es imaginarte cómo era antes. ¿Sí? ¿Te imaginas este palacio antes? ¿Te imaginas esto cuando estaba pintado? ¿Te imaginas esto cuando no tenía aquella parte caída? Y todo eso, para una persona que escribe, de repente dice, espera, oye, pues es que ya no me lo quiero imaginar más, lo voy a poner en un libro y lo voy a explicar cómo era, ¿no? En eso que has hablado de entretener, también hay una mezcla de géneros también, ¿no? Dentro del libro. Es una novela histórica, pero también tiene un poco de suspense, también tiene un poco de relatos góticos, ¿no? Un poco de todo eso, ¿no? Conjugas un poco muchos géneros que hay en ese sentido dentro de tu novela, ¿no? Claro, al final yo pienso que en la vida misma vivimos todos en todos los géneros, ¿no? Tenemos parte de amor, parte de pasión, parte de repente que nos enfadamos, hay odio, hay... Pones las noticias y hay un poco de todo. Estos días tenemos enfermedad, tenemos guerra, tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos fichajes. Tenemos totalmente. Todo. Pero entonces en un libro es muy difícil que estás hablando de la vida de gente y al final pasan muchas cosas. Y más en esa época
que es una época muy convulsa, donde tiene que cambiar Claro, todo. porque estamos hablando de un periodo ubicado entre 1860, 60, que es después de la Revolución, ¿no? No, es antes. ¿Antes de la Revolución? O sea, la independencia es 1898. Sí. Esto es justo antes de la Primera Guerra de Independencia, que no se consiguió la independencia. ¿no? Y muy lejano de la Primera República, obviamente. Sí, lejísimo, lejísimo es de eso. Pero sí que es un momento en el que todo cambia. Un momento en el que España empieza a ver que se le está complicando la cosa en el Caribe y que da doble pena, porque es una época muy, muy próspera, ¿no? Normalmente cuando cierra la empresa, cuando cierras tu bar, es cuando ya te empieza a ir mal. Sí. Aquí cerramos el bar cuando nos iba mejor de todo. Claro. ¿Sabes? Ese era el momento de máxima riqueza. Qué curioso. Por eso dolió tanto. Es decir, qué pena que estoy dejando escapar esto, que es lo mejor que tengo realmente. Totalmente. Oye, y para darle vivacidad, ¿qué recursos has tenido que tener para darle vivacidad y sobre todo esa fuerza a la lectura? Yo lo que intento es que el lector entienda el ser humano, ¿no? Es decir,